Bienvenido al canal Pesadillas Urbanas. Ahora vas a escuchar la historia de no sé por qué elegí ese motel. Tal vez fue el agotamiento de conducir todo el día, o tal vez fue algo más, algo que tironeaba en los bordes deshilachados de mi cordura. El sol estaba poniéndose cuando salí de la carretera, el cielo teñido de un morado intenso y el aire denso con la promesa de lluvia. Estaba lejos de cualquier ciudad importante, en algún lugar recóndito del campo, donde los caminos serpenteaban como víboras a través de bosques oscuros y campos que se extendían interminablemente hacia la nada. No había visto otro coche en kilómetros. Ahí estaba, la posada de las muñecas. El letrero de neón parpadeaba débilmente en el crepúsculo, proyectando un resplandor pálido y tenebroso sobre el estacionamiento de grava. Había algo inquietante en el lugar, una sensación que se instaló profundamente en mi estómago en el momento en que lo vi. Era el tipo de motel que había visto mejores días, quizás décadas atrás. La pintura se estaba descascarando de las paredes y las ventanas estaban oscuras como cuencas vacías. Pero estaba cansado, demasiado cansado para preocuparme por otra cosa que no fuera una cama y unas horas de sueño. Estacioné mi coche y me dirigí a la recepción. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado, lleno de muebles viejos y desparejados que apestaban a moho. Un ligero olor a polvo y algo más, algo dulce y enfermizo, flotaba en el aire. No había nadie en el mostrador, solo una pequeña campana, la cual hice sonar con cierta vacilación. El sonido resonó en la quietud, anormalmente fuerte. Una puerta crujió detrás del mostrador y de allí salió la mujer que atormentaría mis pesadillas por el resto de mi vida. Era anciana, su piel una red de arrugas que apenas lograba mantenerse unida. Su cabello era blanco y ralo, recogido en un moño apretado que solo acentuaba la agudeza de sus rasgos. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, negros, diminutos y brillantes, con una extraña intensidad, como si pudieran ver a través de mí, directo a mi alma. «¿En qué puedo ayudarte, joven?», preguntó con una voz rasposa, un susurro que hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Tragué saliva, de repente inseguro de mí mismo. «Necesito una habitación para la noche», respondí en mi español quebrado, intentando mantener mi voz firme. «Por supuesto», dijo, alcanzando una llave debajo del mostrador. Su mano temblaba ligeramente mientras me la entregaba. La llave era vieja, el metal frío contra mi palma. Habitación número 7. No pidió ningún pago, y yo no lo ofrecí. Solo quería llegar a la habitación, poner distancia entre mí y esos ojos. «¿Necesitas algo más, joven?», preguntó, su voz goteando con algo que se sentía como malicia, aunque no estaba seguro. «No», murmuré, alejándome de su mirada lo más rápido que pude. Mientras avanzaba por el pasillo, podía sentir su mirada sobre mí. La sensación hizo que mi piel se erizara. El corredor era estrecho y estaba tenuemente iluminado. Las paredes revestidas con un papel tapiz descolorido y descascarado que quizá había sido floral en algún momento, pero que ahora parecía más una serie de patrones abstractos extraños. El suelo crujía bajo mis pies a medida que caminaba, la madera protestando con cada paso. Cuando llegué a la habitación 7, dudé un momento antes de desbloquear la puerta. Algo en este lugar se sentía profundamente mal, pero el agotamiento nublaba mis pensamientos. Estaba más allá de la racionalidad, más allá de la lógica. Solo necesitaba dormir. La habitación era pequeña y rancia, con una única cama cubierta por una colcha floral desvaída. Había una cómoda contra una pared, un tocador antiguo con un espejo rajado contra otra. El aire era denso y opresivo, el tipo de aire viciado que había estado atrapado durante años. Temblé involuntariamente. Pero fueron las muñecas las que me detuvieron en seco. Estaban en todas partes, alineadas sobre la cómoda, sentadas en el tocador, en los rincones de la habitación. Todas eran viejas, con caras de porcelana que estaban astilladas y rajadas, sus ojos abiertos, sin parpadear, como si me estuvieran observando. Debía haber al menos 2 docenas de ellas, todas de diferentes tamaños y estilos, vestidas con ropa descolorida y anticuada.
Sus rostros eran inquietantemente realistas, pero congelados en expresiones que iban desde lo sereno hasta lo siniestro. Me dije a mí mismo que solo era una coincidencia, que la anciana que manejaba el lugar probablemente tenía una obsesión extraña con las muñecas. Pero eso no ayudó. La visión de ellas me llenó de un temor inexplicable, un miedo que carcomía los bordes de mi mente. Me obligué a moverme, a cruzar la habitación y dejar mi bolsa sobre la cama. El colchón crujió bajo el peso, los resortes gimiendo como si estuvieran en dolor. Traté de ignorar la sensación de cientos de ojos diminutos sobre mí, mientras me cambiaba a algo más cómodo para la noche. Podía sentir mi pulso acelerarse, mi piel erizarse con incomodidad. No había sentido esto en años. Ese miedo insidioso y arrastrado que susurraba en mi oído, diciéndome que me fuera, que saliera de ahí mientras aún podía. Pero ¿a dónde iría? Estaba en medio de la nada, rodeado de kilómetros de bosque oscuro, sin otras opciones a kilómetros de distancia. Sacudí la cabeza, tratando de disipar los pensamientos irracionales. «Es solo una habitación», murmuré para mí mismo. «Solo una estúpida habitación con unas estúpidas muñecas. Estás siendo ridículo». Pero no importaba cuánto intentara convencerme. El miedo no me dejaba. Me acosté en la cama, tirando de las cobijas sobre mí en un intento inútil de sentirme seguro. Los resortes se clavaban en mi espalda, haciendo imposible que me acomodara. Cerré los ojos, pero la oscuridad detrás de mis párpados estaba llena de imágenes de esas muñecas, sus ojos vidriosos mirándome, sus bocas torcidas en sonrisas crueles. Cada crujido del suelo, cada murmullo del viento afuera me hacía saltar, mi corazón golpeando en mi pecho. No sé cuánto tiempo estuve ahí, al borde del sueño, antes de que ocurriera. Un suave sonido de roce, apenas audible sobre el golpeteo de mi corazón. Mis ojos se abrieron de golpe, y agucé el oído para escucharlo de nuevo. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac de un reloj antiguo en algún lugar a lo lejos, pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez más cerca. Las muñecas no se habían movido. Claro que no lo habían hecho. Solo eran juguetes, objetos inanimados que no podían moverse por sí mismos. Pero aún así el miedo me carcomía, implacable e insistente. Me dije a mí mismo que no era nada. Estaba cansado, mi mente estaba jugando trucos. Pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez, un suave sonido de raspado, como si algo se deslizara por el suelo. Mi respiración se atascó en mi garganta mientras me sentaba, mis ojos recorriendo la habitación. Las muñecas estaban exactamente donde habían estado cuando entré por primera vez, sus posiciones inalteradas. Pero el miedo solo se hacía más fuerte, envolviéndose alrededor de mi pecho como una prensa. Deslicé mis piernas por el borde de la cama, mis pies tocando el frío suelo de madera. El aire se sentía más frío ahora, la atmósfera opresiva aún más sofocante. No podía quedarme en esta habitación. Tenía que salir, dejar este lugar antes de perder la cabeza. Agarré mi bolsa y me dirigí a la puerta, sin siquiera molestarme en cambiarme el pijama. Necesitaba irme, escapar de esta pesadilla. Pero cuando extendí la mano hacia el picaporte, sentí una presencia detrás de mí. Los pelos en la nuca se me erizaron, mi respiración se cortó en mi garganta. No quería darme la vuelta, no quería ver lo que estaba ahí, pero no pude evitarlo. Lentamente me giré, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las muñecas seguían donde las había dejado, pero algo era diferente ahora. Sus ojos, esos fríos ojos de vidrio, parecían estar fijos en mí, sus miradas sin parpadear, siguiendo cada uno de mis movimientos. Era como si estuvieran vivas, conscientes, observándome con una intensidad que hizo que mi sangre se helara. Una de ellas, una muñeca grande con cabello rizado castaño y un vestido azul, ya no estaba sentada en el tocador. Ahora estaba en el suelo, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural, como si hubiera sido lanzada o empujada, pero yo no la había tocado. Estaba seguro de eso. Retrocedí,
mi mano temblando mientras alcanzaba el picaporte nuevamente. Esta vez, cuando lo giré, me encontré con la imagen de la anciana de pie en el pasillo, su expresión inescrutable. ¿Todo bien, joven?, preguntó su voz más baja que antes, casi un susurro. No pude hablar, mi garganta demasiado apretada por el miedo. Solo asentí, intentando forzar una sonrisa que se sentía más como una mueca. Ella dio un paso más cerca, sus ojos entrecerrados mientras miraba por encima de mi hombro hacia la habitación. «No les gusta quedarse solas por la noche», dijo, su voz suave, pero cargada con algo que me hizo estremecer. «Las muñecas, quiero decir, no les gusta estar solas». La miré sin entender lo que quería decir, pero demasiado asustada para preguntar. El corazón me latía con fuerza y la mente me gritaba con calma que huyera, que saliera de allí lo más rápido posible. «Es mejor que te quedes con ellas», continuó, su voz adoptando un tono extraño, casi tranquilizador. «No querrás que se sientan abandonadas». Sin esperar una respuesta, se giró y caminó de regreso por el pasillo, dejándome ahí, paralizado. El aire se sentía pesado, espeso con el hedor a descomposición y algo más oscuro, más siniestro. Cerré la puerta de golpe, mi respiración saliendo en jadeos descontrolados. No podía quedarme aquí, ni un segundo más. Tenía que irme, no importaba lo que pasara, pero cuando me giré para ver la habitación, una oleada de náuseas me invadió. Las muñecas se habían movido. Ya no estaban sentadas o paradas en sus posiciones anteriores. En su lugar, todas estaban mirando hacia la puerta, con sus ojos fijos en mí con una intensidad aterradora. Tropecé hacia atrás, mi mente tambaleándose por el miedo y la incredulidad. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando, pero no importaba cuánto intentara convencerme. La evidencia estaba justo frente a mí. Estaban vivas. Corrí hacia la puerta, mis manos torpes luchando con la cerradura en mi pánico. Pero antes de que pudiera girar el pomo, la puerta se abrió por sí sola, revelando a la anciana de pie allí una vez más, su rostro torcido en una sonrisa cruel. «Es demasiado tarde para irte», susurró su voz goteando malicia. «Ya te han elegido». Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso adelante, empujándome de vuelta a la habitación con una fuerza sorprendente. Tropecé y caí al suelo, el aire escapándose de mis pulmones. Cuando levanté la vista, ella estaba parada sobre mí, su sonrisa creciendo, más retorcida. «Siempre están buscando a alguien nuevo», dijo, su voz ahora en un tono cantarín. «Alguien que se quede con ellas para siempre». Intenté arrastrarme lejos, pero mi cuerpo no respondía. Solo pude mirar con horror mientras las muñecas comenzaban a moverse, sus diminutas extremidades crujiendo mientras se giraban para mirarme. Sus ojos, esos fríos, muertos ojos, parecían brillar con una luz malévola, y podía sentir su presencia presionando sobre mí, sofocándome. La anciana se agachó y agarró mi brazo, su agarre frío e implacable. Me arrastró hacia la cama, donde la muñeca más grande, la de vestido azul, ahora estaba de pie, con la cabeza inclinada en ese mismo ángulo antinatural. «Ella te quiere», siseó la anciana, su aliento caliente contra mi oído. «Quiere que te quedes con ella para siempre». Luché. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo se sentía como si estuviera siendo aplastado bajo un peso invisible, mi mente fracturándose bajo el terror que me consumía. Y entonces, como si estuviera en un sueño, sentí que me levantaban, mi cuerpo flotando sobre la cama. Las muñecas observaban en silencio, sus ojos brillando con una luz impía. Podía sentir su presencia, sus pensamientos invadiendo mi mente, susurrándome en un lenguaje que no podía entender. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera oscuro fue la voz de la anciana, suave y burlona, susurrando en mi oído: «Bienvenido a casa». Cuando desperté, ya no estaba en la habitación. Estaba parado en medio de un campo, el sol brillando intensamente sobre mi cabeza. El motel había desaparecido, reemplazado por una interminable extensión de hierba y árboles. Miré hacia mis manos, esperando ver la piel y los huesos familiares,
pero en lugar de eso, vi porcelana, suave, fría e impecable. Intenté moverme, hablar, pero no pude. Mi cuerpo estaba congelado, mis extremidades rígidas e inflexibles. Estaba atrapado, prisionero en mi propio cuerpo, incapaz de gritar, incapaz de pedir ayuda. Y entonces comprendí la verdad, la horripilante verdad que destrozó lo poco que quedaba de mi cordura. Yo era uno de ellos ahora. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Ahora vas a escuchar la historia de Respirando en la Oscuridad. Nunca he sido una persona que crea en fantasmas o lo sobrenatural. Siempre me he considerado alguien racional, que busca explicaciones lógicas para todo. Pero lo que me ocurrió en esa fría noche de octubre me ha dejado cuestionando todo lo que pensaba que sabía. Quizás contar esta historia me ayude a entenderlo, o tal vez solo me empuje más hacia la locura que ha estado devorando mi mente desde entonces. De cualquier forma, necesito contarla, sacarla de mi cabeza. Todo comenzó con un viaje en carretera. Estaba conduciendo de la Ciudad de México a Querétaro, un trayecto que había hecho decenas de veces antes. Yo era un estudiante de posgrado en la UNAM y había pasado el fin de semana en la capital visitando a mis padres. El plan era regresar el domingo por la tarde para llegar con tiempo y acomodarme antes de que comenzaran las clases el lunes. Pero el destino quiso que me retrasara. Para cuando salí, el sol ya se estaba escondiendo bajo el horizonte y los sinuosos caminos de montaña pronto estarían cubiertos por la oscuridad. Mientras conducía, mis pensamientos eran un caos. La ruptura con Ana aún era reciente, las heridas frescas. Habíamos estado juntos casi 3 años y yo pensé que era la indicada. Pero al final, las presiones del posgrado, la distancia y nuestros caminos divergentes fueron demasiado. No fue una ruptura dramática, más bien un desmoronamiento lento que me dejó sintiéndome vacío por dentro. Por eso decidí tomar la ruta escénica de regreso, para despejar mi mente y tal vez encontrar algo de paz en la soledad de las montañas. El clima había sido impredecible todo el día, con lluvias intermitentes y ráfagas de viento que hacían la conducción más desafiante de lo habitual. Para cuando llegué a los pies de la Sierra Madre, el cielo se había vuelto de un gris profundo y ominoso y las primeras gotas de una nueva tormenta empezaron a golpear mi parabrisas. Recuerdo haber mirado el reloj, 8:13 p.m. La oscuridad se estaba cerrando rápido y aún tenía kilómetros por recorrer. A medida que la lluvia se intensificaba, también lo hacía mi inquietud. El camino delante de mí era una cinta torcida de asfalto, flanqueada por densos bosques que parecían cerrarse a cada lado. Mis luces delanteras cortaban la penumbra, pero la visibilidad era mala. Y me encontré agarrando el volante con fuerza con los nudillos blancos. No, había señal de celular. Ninguna estación de radio sintonizaba. Solo el sonido de la lluvia y el ocasional gemido del viento. De repente, lo vi. Un letrero de neón parpadeante justo adelante, apenas visible a través de las cortinas de lluvia. Motel Vista del Bosque, decía, las letras brillando débilmente bajo el aguacero. La vista del letrero me trajo una extraña mezcla de alivio y aprensión. No tenía planes de detenerme, pero el clima empeoraba y la idea de pasar la noche en la carretera era cada vez menos atractiva. Reduje la velocidad al acercarme al motel, entrando en un pequeño estacionamiento de grava. El lugar parecía no haber visto muchos clientes en años. El edificio era de una sola planta, largo y bajo, con una fila de puertas que daban directamente al estacionamiento. El revestimiento de madera estaba desgastado y agrietado, y el techo se hundía en algunos lugares. El letrero de neón zumbaba y parpadeaba, proyectando un brillo inquietante sobre la escena. Estacioné junto a una vieja camioneta oxidada que parecía estar ahí desde que el motel abrió por primera vez. No había otros autos, ninguna señal de vida. Por un momento, consideré seguir conduciendo, pero la lluvia caía en cortinas ahora, y la idea de navegar por esos caminos traicioneros en la oscuridad me convenció de quedarme. Tomé mi bolsa del asiento trasero, me subí la capucha y corrí hacia la oficina. La puerta chirrió cuando la empujé,
y de inmediato me golpeó el olor a cigarrillos rancios y moho. El interior estaba débilmente iluminado por una sola bombilla en el techo y las paredes estaban cubiertas con paneles de madera descoloridos. Un pequeño escritorio estaba contra una pared, con una campanita de bronce encima. Detrás del escritorio, una puerta conducía a lo que supuse era una habitación trasera. El lugar tenía una atmósfera pesada, opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de años de abandono. Toqué la campanita, el sonido agudo resonando en el silencio. Durante unos momentos no pasó nada. Estaba a punto de tocarla de nuevo cuando la puerta detrás del escritorio se abrió lentamente y un hombre salió arrastrando los pies. Era viejo, muy viejo, con cabello blanco y escaso que apenas cubría su cuero cabelludo. Su piel estaba amarillenta y arrugada, colgando suelta sobre sus huesos, y sus ojos estaban nublados por cataratas. Parecía no haber visto el sol en años. ¿Necesitas un cuarto?, carraspeó, su voz seca y quebradiza, como hojas muertas crujientes bajo los pies. Sí, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Solo por esta noche. El viejo asintió lentamente. Sus ojos nublados parecían taladrarme mientras buscaba debajo del escritorio y sacaba una llave. Estaba atada a un llavero de madera desgastado por años de uso. El número 7 estaba tallado en la madera, apenas legible. Cuarto 7, dijo, deslizando la llave por el escritorio hacia mí. Es el último al fondo. Vacilé por un momento, sintiendo una extraña inquietud asentarse en mí. Había algo en este lugar, en este hombre, que no se sentía bien. Pero lo sacudí de mi mente, diciéndome que estaba siendo paranoico. Era solo un viejo motel, nada más. Entregué algo de dinero en efectivo, que el hombre tomó sin decir una palabra, y luego salí de nuevo a la lluvia. El cuarto 7 estaba al final del edificio, la puerta entreabierta como si alguien hubiera salido apresurado. La luz sobre la puerta estaba apagada, dejando la entrada envuelta en oscuridad. Empujé la puerta y entré, buscando a tientas el interruptor de la luz. La luz del techo parpadeó, emitiendo un resplandor amarillento y tenue sobre la habitación. Era exactamente lo que esperaba, escaso y sucio. Una sola cama con un colchón hundido estaba contra una pared, cubierta por una cobija delgada y rasposa. Un pequeño tocador con un espejo agrietado estaba frente a la cama, y una mesita de noche con una lámpara oxidada estaba en la esquina. La alfombra estaba desgastada y manchada, y el papel tapiz se estaba despegando en algunos lugares, revelando parches de moho debajo. La habitación olía vagamente a humedad y algo más, algo rancio y viejo. Dejé mi bolsa en la cama y me senté junto a ella, pasando una mano por mi cabello mojado. Estaba agotado tanto física como mentalmente, y todo lo que quería era dormir. La lluvia seguía golpeando el techo y el viento aullaba afuera, haciendo que las ventanas vibraran en sus marcos. Me quité los zapatos, sin molestarse en desvestirme, y me estiré en la cama. Los resortes crujieron ruidosamente debajo de mí, pero no me importó. Solo quería dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. Mi mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos de Ana, la ruptura, el largo viaje y esa extraña y perturbadora sensación que se había asentado en mí desde que llegué al motel. Me giré, tratando de encontrar una posición cómoda, pero la cama estaba desnivelada y el colchón incómodo, y la cobija era demasiado delgada para ofrecer calor real. Me la subí hasta la barbilla y cerré los ojos, obligándome a quedarme dormido. Entonces lo escuché. Al principio pensé que era solo el viento, un sonido suave y rítmico que se mezclaba con la tormenta afuera. Pero mientras yacía allí, escuchando, me di cuenta de que no era el viento. Era una respiración, lenta, profunda y constante, como si alguien estuviera acostado justo al lado de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me quedé perfectamente quieto, esforzándome por escuchar sobre el latido de mi propio pulso. La respiración era tenue pero inconfundible y provenía del otro lado de la habitación, cerca de la puerta.
Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y sentí que los pelos de la nuca se me erizaban. Traté de decirme a mí mismo que no era nada, que solo lo estaba imaginando, que era el viento o el crujido del viejo edificio, pero el sonido persistía, suave y constante, como si alguien o algo estuviera allí conmigo en la habitación. Me incorporé lentamente, conteniendo la respiración, y miré hacia la puerta. La habitación estaba oscura. La única luz venía de la parpadeante bombilla del techo, pero podía ver claramente el contorno de la puerta. Estaba cerrada, tal como la había dejado, pero la respiración seguía ahí, viniendo del mismo lugar. Alcancé la lámpara en la mesita de noche. Mi mano temblaba mientras intentaba encontrar el interruptor. La lámpara se encendió, proyectando un círculo pálido de luz en la habitación. Pero no había nada allí, nadie, nada. Solo los viejos y gastados muebles y el papel tapiz despegado. Solté un suspiro tembloroso, diciéndome que estaba siendo ridículo. No había nadie en la habitación excepto yo. Era solo mi mente jugándome una mala pasada, una combinación de agotamiento y la atmósfera inquietante del motel. Estaba bien, solo necesitaba dormir. Pero incluso mientras me recostaba de nuevo, envolviendo la cobija a mi alrededor, no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. La respiración se había detenido, pero la habitación se sentía mal de alguna manera, como si el aire mismo estuviera cargado con alguna presencia invisible. Cerré los ojos, tratando de ignorar esa sensación, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación, pero entonces lo sentí. Una sensación fría y húmeda, como el aliento de alguien contra la parte posterior de mi cuello. Me incorporé de un salto con el corazón martillando en mi pecho y giré alrededor, pero la habitación estaba vacía. No había nadie allí, nadie que pudiera haber estado tan cerca de mí. Miré fijamente el lugar donde había sentido el aliento, con mi mente acelerada. ¿Qué demonios estaba pasando? La lámpara parpadeó, proyectando largas sombras danzantes en las paredes, y por un momento pensé que vi algo, una figura, de pie justo fuera del círculo de luz. Pero cuando miré de nuevo no había nada, solo el tenue contorno de la puerta. El pánico se apoderó de mí. Necesitaba salir de allí. Tomé mi bolsa y me bajé de la cama de un salto. Mis manos temblaban mientras intentaba ponerme los zapatos. Necesitaba irme, alejarme de ese lugar. Pero cuando estiré la mano hacia la puerta, lo volví a escuchar, un suave susurro, tan tenue que apenas pude entender las palabras. «No te vayas». La voz era suave, casi suplicante, y envió una ola de terror a través de mí. Me quedé congelado, con la mano suspendida sobre la perilla de la puerta, mi mente gritándome que corriera, pero algo me mantenía en mi lugar, un miedo primitivo que no podía sacudirme. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y allí, de pie en la esquina de la habitación, justo fuera del alcance de la luz de la lámpara, había una figura. Era alta y delgada, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad, pero podía ver sus ojos pálidos y brillantes como dos luces tenues en las sombras. Mi respiración se detuvo, y por un momento no pude moverme. La figura estaba allí, observándome, su respiración lenta y constante, en perfecta sincronía con la mía. Sentí un sudor frío correr por mi piel, y mis piernas comenzaron a temblar. «¿Qué quieres?», susurré, mi voz apenas audible sobre el sonido de mi propio corazón. La figura no respondió, no se movió, solo estaba allí, observando, esperando, y luego lentamente comenzó a avanzar hacia mí, sus pasos silenciosos sobre la alfombra gastada. Retrocedí, con mi mente acelerada, pero no había a dónde ir. La puerta estaba justo detrás de mí, pero no podía alcanzarla, no podía darme la vuelta y darle la espalda a lo que sea que fuera esa cosa. Se detuvo a solo unos pasos de distancia, sus ojos pálidos clavados en los míos. Ahora podía ver su rostro, o lo que quedaba de él, hueco y demacrado, con la piel estirada sobre los huesos. Su boca se abrió,
y escuché ese mismo susurro, esa misma voz suplicante. Estoy tan solo. Las palabras enviaron una sacudida de terror a través de mí y finalmente encontré la fuerza para moverme. Abrí la puerta de un tirón y salí corriendo, tan rápido como pude, hacia la tormenta. La lluvia me golpeó como una pared, fría e implacable, pero no me importó. Seguí corriendo, mis pies golpeando la grava mientras huía del motel, de esa cosa. No me detuve hasta que estuve de vuelta en mi auto, con el pecho agitado, la ropa empapada. Luché con las llaves. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Finalmente logré entrar cerrando la puerta detrás de mí y asegurándola con el seguro. Me quedé allí por un momento, respirando con dificultad, tratando de darle sentido a lo que acababa de pasar, pero no había sentido alguno que encontrar. Había visto algo imposible, algo que no debería existir, y ahora estaba grabado en mi mente, un recuerdo del que sabía que nunca podría escapar. Arranqué el auto y salí a toda velocidad del estacionamiento, los neumáticos patinando en la grava mojada. No miré hacia atrás, no quería ver si esa figura seguía allí, observándome irme. Solo conduje, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No tenía idea de a dónde iba, solo quería alejarme lo más posible. No fue hasta que llegué a la carretera principal, a kilómetros de distancia del motel, que finalmente comencé a calmarme. La lluvia se había reducido a una llovizna y las nubes de tormenta comenzaban a disiparse, revelando parches de cielo despejado. Me detuve a un lado de la carretera, con el corazón aún acelerado, y respiré profundamente. ¿Qué demonios acababa de ver? ¿Era real? ¿O fue solo una alucinación provocada por el estrés y el agotamiento? No lo sabía. Todo lo que sabía era que nunca quería volver a ese lugar, nunca quería ver esa figura otra vez. Conduje el resto del camino a Querétaro en un estado de aturdimiento, mi mente repitiendo los eventos de esa noche una y otra vez. Para cuando llegué a mi apartamento, el sol comenzaba a salir, proyectando una luz pálida sobre el mundo. Pero incluso a la luz del día, no podía sacudirme la sensación de temor que se había asentado sobre mí. Era como una sombra que me seguía a todas partes, acechando justo fuera de la vista, esperando a que regresara la oscuridad. Durante semanas no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, escuchaba esa voz suave y suplicante. Las pesadillas eran implacables, y me encontré evitando la oscuridad, manteniendo todas las luces de mi apartamento encendidas a todas horas. Incluso comencé a dormir con la televisión encendida, solo para ahogar el silencio. Pero no ayudaba. El miedo siempre estaba ahí acechando en el fondo de mi mente. Me volví paranoico, saltando ante cada sonido, cada sombra. Mis calificaciones comenzaron a bajar y me alejé de mis amigos, aislándome en un intento desesperado por escapar del terror que se había apoderado de mi vida. Y luego una noche volvió a suceder. Estaba acostado en la cama, con la televisión emitiendo un resplandor suave sobre la habitación, cuando lo escuché. Esa respiración suave y constante. Mi corazón saltó a mi garganta y me senté, con los ojos abiertos por el miedo. La habitación estaba vacía, tal como había estado antes, pero sabía lo que había escuchado. Encendí todas las luces en el apartamento, caminando de un lado a otro, con la mente corriendo. No podía quedarme allí, no podía dejar que me encontrara otra vez. Tomé mis llaves y salí, conduciendo sin rumbo por las calles vacías, tratando de huir del miedo. Pero fue inútil. Las pesadillas me siguieron a donde fuera que iba, y la respiración, esa sensación fría y húmeda, siempre estaba allí, esperando el momento adecuado para atacarme. Sabía que no podía seguir corriendo. Lo que fuera ya era parte de mí, una sombra que me seguiría por el resto de mi vida. No sé por qué me eligió a mí, por qué se aferró a mí, pero sé una cosa con certeza. Nunca podré escapar de eso. Así que si alguna vez te encuentras conduciendo por las carreteras secundarias de México y ves un letrero de neón parpadeante que dice
Motel Vista del Bosque. Sigue conduciendo. No te detengas, sin importar cuán cansado estés, sin importar cuán desesperado te sientas, porque una vez que entras en esa habitación, una vez que escuchas esa respiración en la oscuridad, nunca te dejará ir. He llegado a aceptar eso ahora. Sé que no importa a dónde vaya, no importa lo que haga, siempre estará allí, acechando, en las sombras, esperando que caiga la oscuridad. Y cuando eso suceda, lo escucharé. La respiración suave y constante, el aliento frío contra mi cuello, el susurro que persigue cada momento de mi vida. Estoy tan solo, y tal vez, solo tal vez, un día dejaré de correr. Tal vez finalmente me rinda, lo dejaré tomarme, dejaré que me arrastre hacia la oscuridad donde espera. Tal vez entonces el miedo finalmente terminará. Pero hasta que llegue ese día, seguiré moviéndome, seguiré corriendo, seguiré luchando por mantenerme en la luz, porque mientras pueda verla, mientras pueda aferrarme al calor y la claridad, sé que estaré a salvo. Pero la oscuridad siempre está ahí, esperando, y un día me alcanzará. Y cuando lo haga estaré listo, o al menos eso es lo que me digo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Ahora vas a escuchar la historia de El Convicto Peligroso. Se suponía que iba a ser solo otra noche tranquila en el motel. Eso es lo que seguía diciéndome mientras me sentaba detrás del escritorio, la luz parpadeante de la vieja televisión arrojando un resplandor apagado sobre el desgastado vestíbulo. El motel Descanso en la Montaña no era precisamente el Ritz, pero era un trabajo, y para un tipo como yo, recién salido del colegio comunitario y sin planes reales, era suficiente. Yo era el encargado de la noche, el que se aseguraba de que todo funcionara sin problemas mientras el resto del mundo dormía. La mayoría de las noches solo éramos yo, una taza de café malo y el ocasional viajero cansado que buscaba un lugar barato para descansar. Pero esa noche las cosas fueron diferentes. Recuerdo que era un miércoles, a mitad de semana, cuando nunca pasa nada. El clima había cambiado. El cielo afuera era un torbellino de nubes oscuras que amenazaban lluvia. Tenía las noticias de fondo sin prestarles mucha atención, solo algo para llenar el silencio. Los titulares de siempre, políticos discutiendo, celebridades haciendo el ridículo, nada fuera de lo común. Pero entonces el tono del presentador cambió, algo que captó mi atención. Eché un vistazo a la pantalla justo a tiempo para ver las palabras «Noticias de última hora» parpadear en la parte inferior. Hablaban de una fuga en una prisión, en algún lugar del estado, a unas pocas horas de donde estaba el motel. No capté todos los detalles al principio, solo que un convicto peligroso había escapado de una instalación psiquiátrica y se creía que se dirigía hacia el sur. «Genial», murmuré para mí mismo recostándome en mi silla. «Justo lo que necesitamos, un loco suelto». Debería haber prestado más atención, debería haberlo tomado más en serio, pero en ese momento era solo otra mala noticia en un mundo lleno de ellas. En lugar de eso, me concentré en preocupaciones más inmediatas, si pedir una pizza o simplemente conformarme con el sándwich que había traído de casa. El motel estaba tranquilo, como de costumbre. Solo había unos pocos autos estacionados en el lote, y la mayoría de los huéspedes ya estaban registrados y descansando para la noche. Mientras ponderaba mis opciones para la cena, la campana de la puerta sonó, señalando que alguien entraba al vestíbulo. Miré hacia arriba, esperando ver a un viajero cansado o tal vez a un camionero buscando un lugar para descansar. Pero lo que vi hizo que la sangre se me helara. El hombre que entró no se parecía a nadie que hubiera visto antes. Era alto y delgado, casi demacrado, con ojos salvajes que se movían por la habitación como si estuviera buscando algo o alguien. Su ropa estaba sucia y rota, manchada con lo que parecía sangre, y sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba al mostrador. El olor me golpeó antes de que llegara a mí. Sudor, tierra y algo metálico. Algo inconfundiblemente parecido a la sangre. «Buenas noches», dije, tratando de mantener mi voz firme mientras forzaba una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarte?»,
No respondió de inmediato. En su lugar, solo me miró, con los ojos muy abiertos y sin parpadear, como si intentara averiguar si yo era real. Sus labios se movieron, como si estuviera a punto de decir algo, pero luego se detuvo, sacudiendo la cabeza ligeramente. Podía sentir que mi corazón empezaba a acelerarse, mis instintos gritándome que algo andaba mal. Miré el teléfono en el mostrador, preguntándome si debería llamar a la policía, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Tal vez solo era un tipo que había tenido una mala noche, alguien que necesitaba ayuda. ¿Buscas una habitación?, pregunté con un toque de nerviosismo en la voz. Esta vez asintió, pero fue un movimiento lento y brusco, como si no estuviera completamente en control de su propio cuerpo. Su mirada se dirigió a la hilera, a de llaves detrás de mí y luego de vuelta a mi rostro. Sí, finalmente dijo, su voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Una habitación, asentí, tratando de mantener las cosas normales. Está bien, necesito una identificación y el pago. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Vaciló de nuevo, sus ojos entrecerrándose. Solo por esta noche. Alcancé el formulario de registro, mis dedos rozando el borde del teléfono. Pensé en marcar el 911, pero algo me detuvo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si solo era un pobre tipo que había tenido un accidente y necesitaba un lugar para descansar? No quería armar un escándalo, no quería exagerar. ¿Tienes equipaje?, pregunté, con la esperanza de que se relajara, de que todo esto se sintiera más normal. No, respondió, su voz apenas audible. Llené el formulario por él, notando la forma en que sus manos temblaban mientras me observaba. Cuando le di el bolígrafo, lo tomó con una mano temblorosa, firmando su nombre en un garabato apenas legible. Sus dedos rozaron los míos al devolverme el bolígrafo, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le entregué la llave de la habitación 12, una de las habitaciones al final del motel. Es al final del pasillo, a la izquierda. ¿Necesitas algo más? Negó con la cabeza, sus ojos todavía fijos en los míos. No, solo silencio. Por supuesto, dije, forzando otra sonrisa. Que tengas buena noche. Se dio la vuelta y se alejó, sus movimientos rígidos y torpes como si intentara mantener el control. Lo observé irse, la tensión en mi pecho disminuyendo lentamente mientras desaparecía por el pasillo. Pero tan pronto como estuvo fuera de mi vista, el miedo regresó con fuerza. Tomé el teléfono, mis manos temblando mientras marcaba el número de la policía local. Mi mente corría, la imagen de los ojos salvajes del hombre grabada en mi memoria. No sabía con certeza si era el convicto fugitivo, pero algo en mi interior me decía que no podía ignorar la posibilidad. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego una voz respondió. Una voz calmada y profesional que solo hizo que mi miedo empeorara. Oficina del sheriff del condado. ¿Cómo puedo ayudarle? Tragué saliva, tratando de mantener mi voz firme. Hola, soy el encargado de la recepción en el motel Descanso en la montaña y, bueno, hay un tipo aquí que acaba de registrarse. Está actuando extraño. No sé si sea algo, pero con esa noticia sobre el fugitivo. El oficial al otro lado de la línea guardó silencio por un momento. Luego preguntó, ¿puedes describirlo? Les di una descripción del hombre, con el corazón latiéndome en el pecho todo el tiempo. Pude escuchar el sonido de teclas siendo presionadas en el fondo, y luego la voz del oficial regresó, más urgente esta vez. Quédate donde estás, cierra las puertas y no lo enfrentes. Estamos enviando una unidad a tu ubicación ahora mismo. No dejes que sepa que has llamado. Asentí, aunque el oficial no podía verme. De acuerdo, me quedaré aquí. Bien, quédate en la línea conmigo hasta que lleguen los oficiales. ¿Puedes hacer eso? Sí, dije con la voz temblorosa. Sí, puedo hacerlo. Mientras esperaba, los segundos se estiraban en minutos, cada uno más largo que el anterior. El vestíbulo se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío, y cada crujido del edificio me hacía saltar. Mantuve los ojos en el pasillo, esperando a que el hombre reapareciera en cualquier momento. Pero
El único sonido era el zumbido débil de las viejas luces fluorescentes sobre mi cabeza. «¿Cómo te llamas?», preguntó el oficial, tratando de mantenerme calmado. «Marco», respondí, apretando el teléfono con más fuerza. «Marco Benítez». «Muy bien, Marco. Los oficiales están en camino. Solo aguanta un poco más». Asentí de nuevo, pero el miedo en mi pecho crecía, dificultando la respiración. Sentía que las paredes se cerraban, el aire espeso de tensión. Necesitaba hacer algo. Necesitaba mantener mi mente ocupada o iba a perder la cabeza. Miré el monitor de seguridad, la pequeña pantalla parpadeando con las imágenes granuladas de las cámaras alrededor del motel. Solo había unas pocas cámaras, una en el vestíbulo, una en el estacionamiento y una en el pasillo frente a las habitaciones. Cambié a la cámara del pasillo, mi corazón saltando un latido al ver al hombre parado fuera de la habitación 12. Solo estaba parado allí, de espaldas a la cámara, mirando la puerta. No se movía, no intentaba entrar, solo estaba parado allí, como si no supiera qué hacer a continuación. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si escuchara algo que solo él podía oír, y luego extendió la mano dejándola suspendida justo encima de la perilla de la puerta. Contuve la respiración mientras observaba, el miedo en mi pecho convirtiéndose en hielo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no entraba? Mi mente corría con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Estaba esperando algo? ¿O a alguien? «Marco, ¿sigues ahí?». La voz del oficial crepitó a través del teléfono, sacándome de mis pensamientos. «Sí», susurré, con los ojos pegados al monitor. «Está parado fuera de su habitación. Aún no ha entrado». «De acuerdo, mantén la calma. Los oficiales deberían estar allí en cualquier minuto». No respondí, demasiado concentrado en la pantalla como para decir algo. El hombre seguía parado allí, su mano temblando ligeramente mientras flotaba sobre la perilla de la puerta. Y luego, lentamente, se alejó de la puerta, sus ojos desviándose hacia la cámara. Mi corazón se detuvo. Estaba mirando directamente a la cámara, directamente a mí. No podía moverme, no podía respirar. Era como si supiera que lo estaba viendo, como si pudiera ver a través de la cámara y hasta mi alma. Su mirada era intensa, sus ojos salvajes se fijaron en el lente con un enfoque aterrador, y luego, sin previo aviso, empezó a caminar de regreso por el pasillo, de regreso hacia el vestíbulo. «Marco, ¿qué está pasando?». La voz del oficial era más urgente ahora, pero no podía encontrar las palabras para responder. Todo lo que podía hacer era observar con horror mientras el hombre se acercaba, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Estaba cada vez más cerca con cada segundo que pasaba. Podía escuchar mi propio corazón, fuerte y frenético, ahogando todo lo demás. La cámara lo mostró doblando la esquina, la puerta del vestíbulo apareciendo en la vista. Y luego, la puerta se abrió de golpe. Solté el teléfono, mi cuerpo paralizado mientras el hombre irrumpía en el vestíbulo. Sus ojos estaban desorbitados, sus manos cerradas en puños mientras me miraba con una furia que hizo que mi sangre se helara. «Los llamaste, ¿verdad?», gruñó, su voz baja y peligrosa. No podía hablar, no podía moverme. Mi mente me gritaba que hiciera algo, cualquier cosa, pero estaba paralizado por el miedo. «Vienen por mí», siseó, dando un paso más cerca. «¿Crees que puedes simplemente entregarme así?». Retrocedí mi mano buscando algo, cualquier cosa con lo que defenderme. Pero no había nada, nada más que espacio vacío y la presencia amenazante del hombre frente a mí. Estaba justo frente a mí ahora, su aliento caliente en mi cara, sus ojos brillando con locura. «No entiendes», susurró, su voz temblando de ira. «No sabes lo que me han hecho». Intenté hablar, intenté razonar con él, pero las palabras no salían. Mi mente era un borrón de miedo y confusión, mis pensamientos corriendo demasiado rápido para hacer sentido. Y luego, antes de que pudiera reaccionar, se lanzó sobre mí, sus manos agarrándome por el cuello. Intenté luchar, intenté empujarlo, pero era más fuerte de lo que parecía, su agarre como el hierro. «Eres igual que ellos»,
gruñó, su voz espesa de ira. No te importa. A ninguno de ustedes le importa. Podía sentir sus dedos apretándose alrededor de mi garganta, cortándome el aire. Arañé sus manos, tratando desesperadamente de liberarme, pero era inútil. Mi visión empezó a nublarse, los bordes oscureciéndose mientras el aire se escapaba de mis pulmones. Y luego, justo cuando pensé que no podría aguantar más, escuché el sonido de sirenas, fuertes, penetrantes y cada vez más cercanas. El hombre se quedó inmóvil, su agarre aflojándose lo suficiente como para que pudiera respirar. Giró la cabeza hacia la puerta, sus ojos entrecerrados mientras las sirenas se hacían más fuertes, más cercanas. El sonido pareció sacarlo de la furia que lo había consumido y me soltó, empujándome mientras retrocedía hacia la puerta. «Ya vienen», murmuró su voz baja y frenética. «No puedo dejar que me atrapen otra vez». Retrocedí, agarrándome la garganta mientras intentaba recuperar el aliento. La habitación daba vueltas, mi corazón latiendo en mis oídos, pero podía escuchar las sirenas, el sonido de los neumáticos chirriando afuera mientras llegaba la policía. El hombre me miró una vez más, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación, y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta, desapareciendo en la noche. Me dejé caer contra el mostrador, mis piernas demasiado débiles para sostenerme. Mi pecho se agitaba mientras luchaba por respirar, mi mente corriendo con todo lo que acababa de suceder. Las puertas del vestíbulo se abrieron de golpe otra vez, pero esta vez era la policía. 2 oficiales, armas en mano, sus ojos recorriendo la habitación en busca del convicto fugitivo. «¿Estás bien?», uno de ellos preguntó corriendo hacia mí. Asentí, mi voz demasiado temblorosa para responder. Todavía podía sentir el agarre del hombre en mi garganta, el terror que me había consumido en esos momentos finales, pero estaba vivo. De alguna manera, seguía vivo. Los oficiales no perdieron tiempo. Se dividieron, uno quedándose conmigo mientras el otro salía corriendo a buscar por los alrededores. Podía escuchar el sonido de más sirenas acercándose, refuerzos llegando para ayudar en la búsqueda. El vestíbulo estaba lleno de actividad ahora, los oficiales hablando por radio, el aire cargado de tensión y urgencia. Mientras me sentaba allí tratando de dar sentido a todo, escuché un alboroto afuera. Voces elevadas, gritos, el sonido de pasos apresurados. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver al hombre siendo arrastrado de regreso al vestíbulo, con las manos esposadas a la espalda, su rostro retorcido en una mezcla de furia y desesperación. «Lo encontraron en el estacionamiento», explicó uno de los oficiales con la voz tensa de ira. Estaba intentando robar uno de los autos. El hombre se resistía al agarre de los oficiales, sus ojos desorbitados, mientras gritaba incoherencias, pero lo sometieron rápidamente, obligándolo a sentarse en una silla mientras lo ataban más. La visión de él, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de la locura que lo había consumido solo momentos antes, me hizo temblar. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó el oficial volviéndose hacia mí, con una expresión severa. Respiré hondo, mi voz todavía temblorosa mientras relataba los eventos de la noche. Les conté todo, la llegada del hombre, su comportamiento errático, el momento en que se dio cuenta de que había llamado a la policía. Mientras hablaba, podía ver a los oficiales intercambiar miradas, sus expresiones volviéndose más serias. «¿Hemos estado tras este tipo por horas?», dijo uno de ellos, sacudiendo la cabeza. «Escapó de una instalación psiquiátrica de alta seguridad en el estado. Es extremadamente peligroso». Mi estómago se retorció al pensarlo. Me había enfrentado cara a cara con un convicto fugitivo, alguien capaz de quién sabe qué, y había sido incapaz de detenerlo. Mientras los oficiales sacaban al hombre del vestíbulo, sus ojos se clavaron en los míos una última vez. Había algo en su mirada, algo que me heló hasta los huesos. No era solo locura, sino algo más profundo, algo más oscuro. Era como si supiera algo que yo no, algo que me perseguiría mucho después de que se hubiera ido. «¿Marco?»,
Uno de los oficiales preguntó, sacándome de mis pensamientos. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Necesitas atención médica? Negué con la cabeza, todavía tratando de procesar todo. Estoy bien. Solo un poco alterado, supongo. Entendible, respondió el oficial suavizando su tono. Hiciste lo correcto al llamarnos. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si no lo hubieras hecho? Asentí, pero la tranquilidad hizo poco para aliviar el miedo que aún me tenía atrapado. No podía deshacerme de la sensación de que esto no había terminado, de que había más en esto que solo un encuentro aleatorio con un convicto fugitivo. Y luego, justo cuando los oficiales estaban a punto de irse, una de las radios crepitó con vida. La voz al otro lado era urgente, casi frenética. Tenemos una situación en el estacionamiento. Necesitamos refuerzos de inmediato. Los oficiales se miraron, sus expresiones volviéndose aún más serias. Sin decir una palabra, salieron corriendo del vestíbulo, dejándome solo en la habitación, que de repente estaba demasiado silenciosa. Mi corazón latía con fuerza mientras me ponía de pie. Mis piernas todavía temblorosas mientras me dirigía hacia la puerta, salí afuera, el aire fresco de la noche golpeándome como una bofetada en la cara. El estacionamiento estaba iluminado por las luces intermitentes de los autos de policía, proyectando largas sombras sobre el suelo. Y entonces lo vi. Al final del estacionamiento, cerca del borde del bosque, había dos cuerpos, ensangrentados y sin vida, esparcidos en el suelo. Sentí una oleada de náuseas subir por mi garganta, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Los oficiales ya estaban allí, agachados junto a los cuerpos con rostros sombríos. Uno de ellos levantó la vista, encontrando mi mirada desde el otro lado del estacionamiento, y la mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. El hombre, el convicto fugitivo, los había matado. Todo tenía sentido ahora. La sangre en su ropa, la mirada salvaje en sus ojos, la desesperación en su voz. Había asesinado a esas personas, tal vez una pareja que había parado para descansar por la noche y había venido al motel, tratando de esconderse, tratando de escapar. Y yo casi me convertí en su próxima víctima. Mientras la realidad se asentaba, sentí el suelo tambalearse bajo mis pies, mi visión nublándose mientras el shock me dominaba. Me tambaleé hacia atrás, mis piernas cediendo mientras me desplomaba sobre el pavimento, mi mente girando. No recuerdo mucho después de eso. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, con una manta sobre los hombros, mis manos temblando incontrolablemente. La policía seguía allí, la escena acordonada con cinta amarilla, sus voces un murmullo distante mientras trabajaban para reconstruir lo que había sucedido. Pero no necesitaba escuchar los detalles. Sabía la verdad, y era algo que me perseguiría por el resto de mi vida. Esa noche me enfrenté cara a cara con la maldad pura. Un hombre llevado a la locura por quién sabe qué horrores. Un hombre que había quitado vidas sin pensarlo dos veces, y yo había sido incapaz de detenerlo. Todavía pienso en eso a veces, tarde en la noche cuando el mundo está en silencio y la oscuridad me rodea. Pienso en esas pobres almas que perdieron la vida, en el hombre que llevaba la muerte consigo a donde quiera que iba. Y pienso en lo cerca que estuve de ser su próxima víctima. He seguido adelante desde entonces. He tratado de reconstruir mi vida, pero el miedo nunca desaparece realmente. Se queda en el fondo de mi mente, un recordatorio constante de que hay oscuridad allá afuera, acechando justo más allá del borde de la luz. Y a veces, cuando estoy solo en la quietud de la noche, todavía puedo sentir sus ojos sobre mí observando, esperando. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal.